pero sobre todo para que ustedes puedan hacer un uso racional, ¿sí? Vamos a ver hoy día el tema de antifúngicos, que es un tema, digamos, no tan extenso para pregrado, pero sí importante porque luego también hemos visto casos de resistencia, ¿no? Pues vamos a ver algunas generalidades. Como siempre les digo, no confundamos lo que son antimicrobianos. Acuérdense, siempre eso es una familia grande y acá tenemos a los subtipos, ¿no? Eso ya los vimos, eso lo vamos a ver pronto. Esto creo que no está, pero este lo vamos a ver hoy día, ¿no? Y viendo también cuál es la importancia de estos medicamentos. Acuérdense, chicos, que ahorita, ¿por qué importan las infecciones por hongos? Porque si bien ahorita lo que está de moda, digámoslo así, este tema de resistencia antibiótica, o sea, bacterias, se está viendo cada vez más que hay infecciones por hongos tanto sensibles como resistentes en los hospitales, en los establecimientos de salud. Y el problema es de que, acuérdense siempre, que a diferencia de una infección bacteriana, digamos una neumonía por un Staphylococcus aureus, que puede resolver en 10 días, 14 días, en el caso de hongos puede tardar hasta meses en resolver, incluso hasta años, ¿no? Y lo peor es cuando son hongos muy resistentes, hay pocas opciones de manejo y en caso tuviéramos, son de alto costo. Entonces muchos pacientes no lo van a poder obtener o van a tener que usar medicamentos con eficacia moderada, lo cual no conllevaría a un adecuado desenlace. Entonces, eso existe, por supuesto. Estamos haciendo más casos de honguitos que están molestando a los pacientes y generan hasta mortalidad, ¿no? Siempre son un gran desafío porque el tema del diagnóstico a veces es un poco tardío, no se piensa en enfermedades fúngicas, si bien hay scores que te pueden predecir un riesgo, pero depende mucho del enfoque del tratante, ¿no? Si es el emergenciólogo, el intensivista, el internista, el cirujano, qué sé yo, ¿no? Recuerden que también es considerada una de las causas de FOD, ¿no? Fiebre de origen desconocido, y son de las más frecuentes de causas de FOD. Y Dori, ¿por qué se da esta infección por hongos? ¿Yo lo puedo tener de la noche a la mañana? Usualmente no. Usualmente hay un antecedente de eso, ¿no? Que el paciente usó antibióticos, ya sea de forma ambulatoria, se compró medicamentos por meses, ¿no? O en el hospital usaron muchos antibióticos diariamente que conllevó a resistencia, ¿no? Y eso, acuérdense, los antibióticos barren la flora normal, habitual, en lo que es flora bacteriana. Pero también tenemos hongos en el intestino, por ejemplo, ¿no? Los cuales podrían traslocar o podrían migrar del intestino al torrente sanguíneo y hacer una infección fúngica. Y esto sí es un factor de riesgo muy importante. Solo para que vean, por ejemplo, hay un honguito que se llama Aspergillus, y ya tenemos reportes de resistencia a una familia que se llama azoles, ¿no? Como el fluconazol, por ejemplo. Entonces vean que en algunos países ya hay mucha resistencia a este medicamento por este hongo, ¿no? Y en algunos lugares es más endémico. O sea, el problema también es que las infecciones ahora se están importando. De repente uno mira todo así, ¿qué pasaría si me voy de viaje de repente a Italia, ¿no? Acá está la botita, ¿no? Me voy a Italia, de paseo, quiero conocer ciertas zonas, y llego al Perú y empiezo a tener una infección en la piel, ¿no? Una micosis, una tiña. Voy al médico, me dan miclotrimazol más, no mejoro, voy a otro médico, no, este es un tema de alergia, aplícate corticoides, empeoro. Y cuando me veo un raspadito en la piel, sale un germen o un hongo resistente al cotrimazol, resistente al fluconazol, R a todo, ¿no? Porque en esos países ya se ve mucha resistencia antifúngica. Otra diferencia es que la transmisión es más fácil. Entonces, imagínense que ustedes están aquí, no sé, en Europa, y se cruzan en una fiesta con una persona que les da la mano y tiene hongos, tiñe la mano. Ustedes ni cuenta se dan, ¿no? Y ustedes al momento ya están impregnando o implantando hongos en la manito. Y bueno, no se acuerdan y se tocan el cuerpo y tranquilamente se pueden diseminar una infección fúngica con resistencia. Eso pasa, por supuesto. En Brasil hay casos de resistencia por contacto, ¿no? Adquieren hongos por contacto. Y vean, muchos países que lo que están en azulito son los que notifican, ¿no? Que hay resistencia. Miren, Perú un poquito, nada, notifican en Brasil peor, ¿no? Entonces es algo que también nos falta como médicos, ¿no? Pensar. Acuérdense que aproximadamente 5 millones de especies fúngicas existen en el mundo, pero 300 son los que se han encontrado hasta ahorita que afecten al ser humano. Pero cada vez, como se están mejorando los métodos diagnósticos, se amplían lo que son las cepas, se conocen más los hongos, según que cada vez más estos afectan al ser humano. Se están conociendo como cepas emergentes. Por ejemplo, como siempre les recalco, hay resistencia, ¿no? Y a las nuevas especies, ¿no? Hay hongos que son nuevos y que no sabemos nada. Bueno, entonces, si no sé qué darle, no sé qué es, mucho no sabré qué darle. Hay que buscar incluso hasta casos reportes en la literatura médica.
Nuestro problema como Perú, como otros países, es que hay poco arsenal terapéutico, pocos medicamentos para tratar infecciones por hongos. Si en bacterias hay poquito, hay muy poquito, ¿no? Doctor, ¿y por qué no hay muchos medicamentos de ese tipo? Porque también a la industria, a los laboratorios, les es más rentable, por ejemplo, investigar medicamentos oncológicos porque los pueden vender más caro y ganan, tienen sus ganancias, ¿no? Porque son medicamentos que van a tomar los pacientes por 2 semanas, ¿no? Entonces no es rentable quizás. Esas son fotos que son reales, ¿ah? Miren cómo hay algunos pacientes con esas lesiones en la piel, ¿no? Son tiñas, pero extensas, incluso en las zonas de pliegue, ¿no? O incluso en los nudillos, como se dice. Y así de fácil se puede extender. Entonces, si yo examino al paciente con mis manos sin guantes, me voy a contagiar de estos honguitos, ¿no? El contacto es muy, muy frecuente. Hay hongos que afectan a los pulmones también, ¿no? Y por más que tomes una plaquita, una tomografía, podrías sospechar, pero no hay un patrón específico que diga, ah, esto es por este hongo. No existe. Ven acá, hay varios patrones, ¿no? Fibro cavitario pulmonar, bronquiectasias nodulares. Entonces, ¿te puede hacer sugerir una infección fúngica? Sí, pero también, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? Entonces, no hay algo que te diga, eso es por esto, ¿no? Hay casos de neumonías que acá ven estas flechitas estos chiquititos son patrones especiales, ¿no? Patrones árbol en brote, le dicen que podrían sugerir alguna infección crónica, ¿no? Y en cronicidad esa tuberculosis, hongos, algunos parásitos, entonces no hay especificidad en eso. Y algunas infecciones o algunas neumonías solamente son por hipersensibilidad. Digamos que, no sé si alguno de ustedes habrá viajado a Huánuco, a la cueva de la lechuza, ingresan y te piden que uses mascarilla, idealmente, ¿no? Porque hay muchas, muchas heces de murciélagos y en esas heces hay hongos, que es por histoplasma capsulatum. Entonces, si yo inhalo una gran carga de esporas, por ejemplo, al poco tiempo me da un cuadro de hipersensibilidad, ¿no? Tos, sibilantes, me da fiebre, ¿no? Y es por la inhalación de esta carga muy importante que luego podría traducirse en una infección pulmonar o generalizada, ¿no? ¿A quiénes más afectan? A los pacientes oncológicos, a los diabéticos, a los pacientes que usan corticoterapia, etc. Y en otros casos, ya la infección no queda en el pulmón, sino se va a otros órganos, ¿no? Lo que dijimos era con las chicas que vinieron a la rotación en la mañana, hay formas de infecciones extrapulmonares, ¿no? Así como en la tuberculosis también tenemos en hongos. Vean que existen nuevos medicamentos que han salido para venta, para dar pacientes, sí. Acá están los nuevos antibióticos, creo que se lo mostré hace un tiempo, no me acuerdo. Pero acá tenemos nuevos antifúngicos que, bueno, no va a ser motivo de la clase, pero vean que se han creado. Pero ¿cuál es el problema, doctor? Que son caros. Por ejemplo, isavuconazol, que es un buen medicamento hasta ahorita, digamos que la cajita de 24 pastillas no te baja de 1.800 soles, ¿no? Y más o menos, ¿no? Aunque podría ser más. Y si es en una clínica, peor, más caro. Y las ampollas son más caras. Bueno, pero eso se toma por solo 24 días, ¿no? Usualmente el tratamiento puede tomar, dependiendo de la infección, 2 o 3 meses. Y entonces muchos pacientes no van a poder acceder a este medicamento, ¿no? Acá les pongo algunos honguitos, que son las famosas cándidas, criptó con mucho ojo en pacientes con VIH, aspergillus, mucorales como Rhizopus, especies de Fusarium, Acacia-histoplasma, Blastomyces o Coccidioides. Y acá vean qué medicamentos se podrían usar literalmente para esos gérmenes. Acá tenemos las familias, los polienos, los iazoles o azoles, equinocaninas y otros, como el ciclofluorocuracilo, ¿no? Perdón, flucitocina, cicloflucitocina. Entonces, cada de estos medicamentos tiene un espectro, o se cubren, o atacan o afectan ciertos honguitos y otros no. Por ejemplo, fluconazol, puedo usarlo para Candida albicans, tropicalis, hasta para parapsilosis, pero te sale una infección por Candida krusei. No tiene efecto fluconazol. O sea, darlo sería un error. Candida clarata, ¿por qué? Doctor, ¿por qué sacamos un punteadito? Porque se podría usar, pero no te garantiza eficacia, ¿sí? Mientras que otros sí tienen más cobertura. Miren, el fluconazol no sirve, por ejemplo, para aspergillus, para mucorales o fusarium. A veces uno cree que un medicamento tiene efecto para todo, ven que acá no tendría efecto, ¿no? Doctor, pero ustedes sí eso saben algunos colegas, ¿por qué lo dan? A veces porque no se acuerdan, ¿no? O porque no se fijan en los perfiles de resistencia, ¿no? Y ven que este medicamento, flucitocina, tiene una amplia espectro
para especies de cándida, incluso para criptococo, solo que no en el país, pero para otros agentes no serviría, ¿no? Doctor, y los mecanismos de acción, vamos a resumirlo así, le voy a poner varias imágenes para que no se cansen. Tenemos lo que inhiben pared celular, ¿no? Tenemos acá varias familias, ¿no? Equinocandinas, inhiben la síntesis de este beta-glucano, ¿no? A través de la inhibición de este 1,3 beta-glucano, que forma parte de la pared celular. Pero a su vez, aquí se traduce resistencia a estos medicamentos, ¿no? Pero acá lo que tenemos que entender es que estos medicamentos inhiben la formación de pared, inhibiendo esta sintasa, ¿no? Los azoles, por otro lado, inhiben o favorecen que, digamos, salgan más insumos o entren más medicamentos a través de bombas, tal cual, ¿no? En la pared celular. Tenemos los polienos que van a inhibir la formación de una sustancia, digámoslo así, que es el ergosterol que forma parte de la pared celular. Y si prácticamente no se forma ergosterol, no se forma su membrana y su pared, y por ende el hongo muere por estallamiento, ¿no? Acá los azoles tienen otro blanco que también inhibe la formación de este que se llama ganosterol de metilasa, que a largo plazo también inhibe la formación de ergosterol. Tiene mecanismos también fungicida. Y curiosamente los azoles tienen una propiedad interesante. Como dije, ingresan, generan su efecto y también pueden salir de otra bomba a atacar a otro honguito, pero no cubren todos los hongos, ¿no? Entonces digamos que son los más frecuentes que usamos en el día a día. Acá también tenemos otras familias, como el caso de la grisofulmina, que va a nivel ya interno, cuando ingresa al honguito, va a inhibir la formación de microtúbulos y también inhibe la mitosis, o sea, inhibe la reproducción o lo que es la gemación de algunos honguitos, ¿no? Ya que no puede inhibirla, si inhibe la mitosis, no hay que crear, no hay una nuevo que vaya, digamos, surgir, tal cual, ¿no? Y esta flucitocina lo que va a inhibir a nivel ya de ADN es la inhibición de síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, si le quitamos los ácidos nucleicos a un honguito, este se va a morir. No tiene ya que traducir qué elementos formar y por ende no se va a multiplicar. O sea, F, ¿no? Va a fallecer. En algunos casos, vamos a tener algunos pacientes que van a requerir más de un antifúngico para poder salvar la vida, ¿no? Porque son varios blancos terapéuticos que atacar con el fin de disminuir la carga fúngica y poder curar al paciente, ¿no? Pero a veces no es posible. Acá les traigo, por ejemplo, tipos de infecciones fúngicas. Esto sí, se los voy a preguntar, chicos, en las charlas o en el consultorio, ¿ya? Porque tienen que también saber un poquito de más. Por ejemplo, tenemos algunos hongos que van a afectar a pacientes que tienen sistema inmune bajo, ¿no? Tienen disminuido o debilitado el sistema inmune. Por ejemplo, pacientes con cáncer, aspergillos a la cabeza. Cuando escuchen neumocistis, automáticamente acuérdense del paciente con VIH, ¿no? Neumocistis girovesi, es igual a decir, hablamos más probablemente de un paciente con VIH. Cryptococcus neoformas, igualito, VIH. Candidiasis, oncológicos y también VIH. Doctor, ¿qué diferencia candidiasis de candidiasis invasiva? Esto, por ejemplo, se traduce en infección en piel, en mucosas como de repente en la mucosa oral o hasta esofágica, o en la mucosa vaginal. Cuando hablamos de candidiasis invasiva, cuando hablamos de infección en torrente sanguíneo, peritonitis por cándida, abscesos por cándida a nivel pulmonar o incluso hepático, ¿no? Son formas mucho más profundas y más graves. Doctor, y entonces, ¿qué diferencia eso de Candida auris? Este honguito es muy particular, ya que es uno de los pocos en el mundo ahorita que se ha encontrado, que tiene resistencia a casi todas las familias de antifúngicos. Azoles, polienos, equinocandinas, flucitocinas, o sea, no funcionaría. Por eso han surgido nuevos medicamentos como destaca, que se llama resafungina, que se está usando más para ese honguito en particular. O sea, es tan especial ese hongo que tiene su propio medicamento, ¿no? Y así, ¿no? Tenemos infecciones comunes, ¿no? O sea, que estos ustedes van a ver de forma recurrente en el día a día. Cuando ustedes hagan su internado, hagan sus serús, eso es lo que más van a ver en la consulta. Pacientes mujeres con flujo vaginal, que van a requerir, van a requerir manejo para candidiasis vaginal. Pacientes de repente con lesiones dérmicas, ¿no? Tiñas, tal cual. O infecciones a nivel de lo que son uñas, ¿no? Lo que es onicomicosis, ¿no? Y rara vez algunos pacientes que tengan cándida en la boca, como quelitis angular, o en la garganta, o incluso en el esófago. Eso es lo más común que usualmente resuelve, ¿no? Pacientes que les gusta viajar, a los viajeros, de repente que alguien en el grupo es recontra viajero. Con cuidado, chicos, si se van de repente a California, F, ¿no? Coccidomicosis. Tengan cuidado con el terremoto, sobre todo, ahí surgen los honguitos.
Aquellos también que tienen pacientes que no tengan VIH, pero tengan de repente contacto con aves, ¿no? O con plantas tipo bambú. Hay otro que luego que podría generar esa infección. O sea, no solo es VIH, ¿no? Neoformas es VIH, Gati es en no VIH. A los que les gusta ir a la selva, ¿no? De repente contacto con armadillos, con pangolis, miren, paracoxidomicosis. Y estos son más raros como blastomicosis. Y este honguito en particular hay mucho en lo que es Huánuco, en Loreto también. Y asimismo, un país endémico de isoplasmosis es Venezuela. Fiebre, tos crónica, incluso asitis. Uno piensa, puede ser tuberculosis. Y estaría en lo correcto, podría ser. Pero histoplasma se parece muchísimo a la tuberculosis en forma clínica, o sea, por los signos y síntomas. Ya conocen su toma de muestras, su cultivo, ya sé que está, ¿no? Pero que clínicamente es indistinguible de la tuberculosis. Y estos son casos más raros, ¿no? No, quizás no lo vean mucho, no lo vean, salvo que vean especialmente en ciertas áreas como oftalmo, ¿no? O en traumato. Infecciones fúngicas a nivel ocular, sobre todo en los implantes oculares. Esporotricosis, con una afectación de piel, partes blandas hasta hueso. O micetomas, ¿no? En pacientes con secuelas por tuberculosis, por ejemplo, le quedan cavidades o cavernas. Se mete un honguito, llámese, puede ser un aspergillus, y dentro se empieza a formar una bola fúngica, una bola de hongo, ¿no? Que eso sí complica la vida del paciente, o lo podría estar matando. Aquí les traigo un resumen de todas las familias, acá están las clases, azoles, equinocandinas, polienos, alilaminas, que usualmente ya no se usan mucho solo para temas térmicos, anárbola pirimidina y la grisofulvina. ¿Cuáles son los medicamentos que son de cada familia? Sugiero que esto sí tienen que saberlo de cajón, chicos. Siempre les van a preguntar. Esto, miren, la verdad, que sepan que existe cascofungina y anidrofungina, está perfecto, porque micafungina no se usa mucho en el país. Pero estos dos sí, se usan mucho, sobre todo en pacientes en áreas críticas, en UCI, en emergencia, con pacientes crónicos, ¿no? Esos medicamentos poliédricos, sobre todo la anfotericina B, o para pacientes con infecciones invasivas como cándida, ¿no? Alilaminas, más que todo terbinafina, que es lo que tenemos a la mano, no necesariamente en el CIS, pero se plana para dermatopitosis, ¿no? Esta flucitocina, como les digo, está en normativa, sí, está en el PNUME, pero no tenemos en el país. Es su, digamos, indicación más usual de uso es para manejo coadyuvante en meningitis por cripto, o sea, pacientes con VIH. Crisofulmina es una alternativa que sí es más económica para poder afectar infecciones en piel, ¿no? Tiñes. Acá tiene el mecanismo de acción, inhibición del aldosterol, inhibición de la glucanosintasa. Aquí se unen, los poliolos se unen al aldosterol, lo que hace que se abran poros literalmente en la membrana, y eso al ingresa por alteración de la presión oncótica, o presión osmótica, perdón, genera muerte celular. Las arilaminas básicamente inhiben algo para subsistir. Los análogos de pirimidina convierten al insumo, en este caso a la oxitocina, a fluoruracil, lo cual altera el ARN, ¿no? Del hongo, como les decía, y eso genera que no se forme síntesis proteica y el hongo muere por, digamos, inanición, ¿no? Y grisofulmina, lo que les dije al inicio, que inhibe lo que es la función de microtúbulos, inhibiendo la mitosis. No permite la replicación o multiplicación de estos honguitos. ¿Azoles para qué lo usaríamos? Para estos casos, Cándida, Aspergillus, Critococo. Equinocandidas básicamente para formas invasivas de Cándida, para algunos casos de aspergilosis, no en todos. Los polinos que son un poco más tóxicos, para infecciones sistémicas graves, aunque puede también darse como alternativa, sobre todo con nisatina, para manejos de infecciones orales por hongos o infecciones vaginales. Terbinafina, nivel cutáneo, es lo que es flucitocina para manejo en meningitis por criptococo o algunas candidiasis, pero siempre combinado. Y finalmente grisofulmina para lo que son también infecciones térmicas o tiñas, tiña corpórea, por ejemplo, ¿no? Acá solo para mostrarles que así como hay mecanismos de acción, también hay mecanismos de resistencia. No es necesario aprender eso, chicos, no se asusten, ¿no? Solo para mostrarles que hay, así como hay efectos, también hay mutaciones que podrían generar resistencia a esos honguitos, ¿no? A los ciertos medicamentos.
Y si bien lo usual es cuando ocurren cambios o mutaciones en el hongo, mutaciones en algunas enzimas, por ejemplo, también hay otras formas de resistencia, como por ejemplo, ¿no? Esa masa así, ese vocal es muy raro, y dentro de esa gelatina van a haber honguitos que están creciendo lentamente, ¿no? Estas gelatinas o estos biofilms, como catéteres, ondas, ¿no? Líneas arteriales, incluso en tubos endotraqueales, o tranquilamente en lavaderos y similares, ¿no? La idea es que eso se elimine para que también no hayan casos de resistencia, pero en pacientes que estén intubados, que estén con líneas arteriales, con catéteres, parte del manejo no solo es dar el medicamento, sino también cambiar el equipo. ¿Qué otro? O sea, no basta con dar el medicamento para que esto desaparezca. A veces el medicamento no puede penetrar el biofilm y no mata a los hongos, ¿no? Como molitos, ¿no? Que serían los medicamentos, no pueden ingresar, entonces si siguen los hongos vivos, luego se liberan por ahí y genera una reinfección, ¿no? Una recaída, como le decimos en términos médicos. Entonces, ¿qué queda? Cambiar el dispositivo que genera el problema y colocar uno nuevo que esté estéril, digámoslo así, ¿no? Eso ya para acabar, solo les muestro que el OMS ya ha lanzado una lista de hongos que son priorizados, ¿no? De alta prioridad, que si los tengo en mi hospital ya debo alarmarme porque o hay resistencia o son muy agresivos. Acá está, nuevamente, cripto, lo que le dije, auris, aspergillus fumigatus y especies o candelicas como tal, que es lo más frecuente. Acá hay honguitos que son raros, ¿no? Son nombres bien raros, ¿no? Que también podríamos tener en ciertos hospitales como un cuadro clínico inusual, pero ante un reporte que se alertas. Y estos que son menos frecuentes, pero lo que sí van a es que Bugatti o neumocitis y orobesia en pacientes con VIH, ¿no? Que son de importancia, ¿no? Porque esos pacientes también se van a complicar. Solo para agregar, van a ver que cada vez más tenemos estos problemas, ¿no? Incremento de reportes de infecciones por Candida auris, más fallecimientos en áreas críticas, ¿no? UCI, UCIN, más pacientes que se afectan por ser grupos de riesgo, hipertensos, renales, pacientes con insuficiencia hepática. Hay también con infecciones, ¿no? Pacientes que ingresan por una neumonía viral, digamos por COVID, que lo tuvimos en su momento, y que como se quedaron mucho tiempo en la UCI en ventilación mecánica, estaban ya saliendo, se los quería extubar, y se toman una placa porque se empezó a desaturar y encontraron una bola fúngica, ¿no? Por aspergillus, y encima R. soles, por ejemplo. Nos complicaba la vida, ¿no? Entró por un problema, pero adquirió una infección intrahospitalaria, ¿no? Porque recordemos que hay pocos medicamentos para poder tratar a los pacientes porque no se investiga mucho. Y vean, en un paciente que llega así en la emergencia o al hospital, con tos crónica, tos productiva, ¿no? Miren, el pulmón está efisematoso y encuentran una lesión cavitaria, ¿no? Y esto, pues, es un factor de riesgo para tranquilamente acá se sobreinfecte con un honguito y haga un problema a mediano o largo plazo, ¿no? Esto, como les digo, no es un tema de invención, existen ya alertas, ¿no? Sobre incluso especies nuevas que están surgiendo o que están identificando algunos antiguos nombres que tenían, pero cuáles son las importancias clínicas, ¿no? Y por ejemplo, esos nuevos raros que están viendo acá, emergomisa, ¿no? Y se toma en cuenta porque no se encontraba, pero ahora se está viendo que en algunos países ya se están encontrando como causas de infecciones graves en pacientes con VIH, por ejemplo, ¿no? O pacientes inmunocomprometidos, los oncológicos, ¿no? Imagínense, tienen un paciente, ustedes son oncólogos, ¿no? Oncólogos muy buenos, y tienen que tratar a un paciente, pues, se me ocurrió un cáncer pulmonar, ¿no? Le dan tratamiento biológico, que son carísimos. Les pongo un ejemplo, Afatinib, ¿no? Que cada cajita o cada botellita de 30 pastillas no baja de 7.000 soles. Y la familia dice, doctor, no se preocupe, yo soy congresista, puedo pagarlo. Muy bien, se paga su tratamiento, va bien el paciente, doctor, usted es lo máximo, me salvó la vida, pero empieza a tener tos, no se preocupe, es gripe de repente, tos por meses, empieza a bajar de peso, encuentran una bola fúngica y el paciente muere por una infección por aspergillus, ¿no? Que no debería haber pasado. Entonces, todo el gasto que se generó para salvar la vida se puede ir abajo, se puede perder solamente por una infección por hongo, ¿no? Y encima resistentes. Hay nuevos medicamentos, eso no es motivo de esa razón, les menciono, que están surgiendo alternativas, esperemos lleguen pronto, para dar justamente casos de resistencia, ¿no? Miren ese nombre raro, ¿no? Ibrexafungerp, ¿no? Un nombre bien raro, ¿no? Ya está aprobado para casos de cándida resistente, por ejemplo, ¿no? Hay algunos que están recién formando que tienen numeritos, laditas, ¿no? Que todavía están en algunas fases de ensayos clínicos a la fecha. Esperemos que algún día, pues, lo tengamos en el país, ojalá. Y aparte estamos usando nuevos medicamentos para al menos
Si no tengo antifúngicos nuevos, poder usar otros medicamentos para tratar infecciones por hongos, ¿no? Cosa rara, ¿no? Y si bien tenemos medicamentos nuevos, los que dije el isavuconazol, por ejemplo, existen en el mercado peruano, sí, solo que es bien caro. Esta resafungina o ivermectin aún no los tenemos. Son de alta eficacia, pero son costosos. Ya tenemos incluso nuevos medicamentos que están proponiendo para poder, para poder, digamos, evaluar casos de resistencia. Acá usted le dice drug repurposing, que básicamente implica usar medicamentos que están aprobados por FDA, se me ocurre un anticonvulsivante, de repente un antidepresivo, pero que se ha visto que tienen potencial de matar hongos. Entonces, ¿imaginan dar, se me ocurre, sertralina para dar un caso de cándida? No, o todos ustedes me están mintiendo. No, esto existe. Se están usando estas alternativas, o usar medicamentos que tienen otro fin terapéutico para estos casos de infección, o usar lo que les dije, combinación de medicamentos. O sea, usar uno, dos o más antifúngicos para una infección puntual, ¿no? Para salvar la vida de la persona. Y recordad que para que esto ocurra, para que un medicamento pues, se lance al mercado, en ese caso un antifúngico, toma muchas etapas, ¿no? Muchas etapas, ensayos, estudios, registros, y muchos de ellos no llegan a pasar siquiera la fase 2. Por lo tanto, la idea es que vamos a usar los medicamentos para que podamos tener mejores desenlaces y hasta que llegue uno nuevo, no tener casos que lamentar. ¿Sí? Así chicos, ¿alguna pregunta, duda, inquietud, molestia, reclamo, chicos? No, doctor,